Hola chicos, ¿qué tal? Los saluda el profesor Juan Carlos Chavarría. En la sesión del día de hoy vamos a ver el tema de líneas notables en los triángulos. Bueno, vamos a empezar con el concepto de cebiana. La cebiana nos dice que es un segmento de recta que une un vértice con un punto cualquiera del lado opuesto del triángulo. En este caso, miren, vamos a considerar el triángulo ABC, ¿sí? Lo tenemos ahí, y vamos a hacer segmentos de recta partiendo desde el vértice B. Y vamos a trazar, por ejemplo, aquí tengo el BL, trazo BM, trazo BN. Fíjense que estas cebianas se encuentran dentro del triángulo ABC. Cuando estas cebianas se encuentran dentro, se les van a llamar cebianas interiores. Ahí está, cebiana BL, BM, BN. Mientras, si por ejemplo ahora yo trazo B hasta P, donde P justamente cae en la prolongación de este lado, y trazo ahora BQ, BR. Estas cebianas se encuentran por fuera del triángulo ABC. Este tipo de cebianas se les va a llamar cebiana exterior. ¿Sí? Tenemos aquí la cebiana BP, tenemos la cebiana BQ, la cebiana BR. Bien, vamos a ver algunas de las líneas notables. En este caso vamos a comenzar con la altura, que nos dice que es una cebiana perpendicular al lado al cual es relativo. Entonces fíjense, yo voy a partir desde el vértice B, vamos a trabajar primero con un triángulo acutángulo y voy a trazar la cebiana de tal manera que con el lado que es relativo forme 90 grados. Cuando yo hago este tipo de cebianas se van a llamar alturas, ¿sí? Y fíjense, en este caso BH se le llama altura relativa al lado AC. Para el caso de un triángulo rectángulo, si se parte de un vértice y justo cae en el ángulo recto, va a coincidir la altura con uno de los lados del triángulo rectángulo. En este caso BC le llamamos altura relativa al cateto AC. Recuerden que los triángulos rectángulos tienen nombres en particular, ¿verdad? Estos lados se les llaman catetos y esto hipotenusa. Ahora, para triángulos obtusángulos, en este caso, fíjense que se puede trazar las alturas exteriores al triángulo, ¿sí? En este caso lo que voy a hacer es el lado AC lo voy a prolongar y voy a trazar la cebiana de forma perpendicular con la prolongación. Esta altura va a caer por afuera, pero aún así sigue siendo una altura relativa a este lado AC. BH es altura relativa al lado AC. La segunda línea notable en este caso es la mediana y nos dice que es una cebiana que biseca al lado al cual es relativo. Entonces fíjense, recuerden que siempre parte de un vértice y en este caso cae sobre el lado opuesto, pero con la particularidad de que esta cebiana va a dividir en dos partes iguales a este lado opuesto que sería AC. Cuando una línea cumple esta propiedad se le llama mediana y bueno, en este caso nos dice que BM es mediana. Tenemos ahora la tercera línea notable que sería las bisectrices interiores. Bien, nos dice que es una cebiana que biseca al ángulo interior al cual es relativo. En este caso, la línea parte del vértice B hasta el lado opuesto que sería AC, pero con la particularidad de que va a dividir al ángulo de donde parte en dos secciones iguales. En este caso el primero vale θ, el segundo también debe valer θ. BN se llama bisectriz interior. Bisectriz exterior es una cebiana que biseca el ángulo exterior al cual es relativo. Bien, tenemos aquí el triángulo ABC y vamos a considerar este ángulo exterior. Entonces voy a partir desde el vértice B y voy a prolongar el lado AC, voy a prolongarlo y desde B voy a partir con la cebiana hasta que se corte en este punto P. Pero en el proceso yo tengo que verificar de que el ángulo que se encuentra a este lado debe ser igual al ángulo que se encuentra por este lado, ¿sí? Bueno, a este tipo de cebianas que cumplen esta propiedad se les llaman bisectrices exteriores. Y por último vamos a ver a la mediatriz. La mediatriz en este caso no es una cebiana, por eso se la está excluyendo del grupo anterior de líneas notables. La mediatriz en realidad es una recta que nos dice que
trazada por el punto medio de un lado perpendicularmente. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar un lado cualquiera del triángulo, voy a tomar su punto medio, ¿sí? En este caso, fíjense que este de acá sería el punto medio, y sobre este punto medio voy a trazar una recta perpendicular justamente al lado AC. Y esa recta que yo hago en el proceso se va a llamar mediatriz. En este caso es del lado AC. Bueno, vamos a ver ahora los puntos notables. Vamos a comenzar con el primero, que sería el ortocentro. En este caso, fíjense, yo tengo AL, es una altura, CN es una altura, BH es una altura. Estas tres alturas siempre se van a intersectar en un solo punto, ¿sí? Y justo ese punto de intersección se le va a llamar el ortocentro del triángulo ABC. Punto notable 2, en este caso, es el baricentro. Y para el baricentro lo que voy a usar es medianas. Fíjense que AL divide en dos partes iguales a este lado, por lo tanto es una mediana. CN también hace lo mismo, será mediana entonces, y BM también hace lo mismo, o sea que es una mediana. Las medianas también se van a intersectar en un solo punto, y este punto se va a llamar el baricentro del triángulo ABC. Tercer punto notable, el incentro. Para el incentro nosotros ahora vamos a trabajar con las bisectrices interiores, ¿sí? En este caso AL, fíjense que está dividiendo el ángulo A en dos partes iguales, entonces es una bisectriz interior. Lo mismo pasa con BM y lo mismo pasa con CN. Ahora, estas tres bisectrices se van a intersectar también en un solo punto, al cual vamos a llamar incentro. Algo parecido tenemos ahora con el excentro. En este caso, para el excentro yo solamente necesito dos ángulos externos, ¿sí? Ahora, estos dos ángulos externos les voy a trazar la bisectriz exterior por aquí. Esto sería bisectriz exterior BE, y CE también sería una bisectriz exterior. Y las bisectrices exteriores, en este caso solamente dos, siempre se van a cortar en un punto llamado excentro. ¿Cuál es la propiedad de este excentro? Que si yo uno el excentro con el tercer ángulo que no he usado, va a resultar siendo una bisectriz interior. Entonces, podría decirse también que el excentro se forma por la intersección de dos exteriores con una interior, o bastaría con tener una interior y una exterior, ¿sí? Y el punto de corte sería siempre el excentro. Ahora, veamos aquí el circuncentro. En este caso, para el circuncentro, fíjense, vamos a ver el lado, por ejemplo, el lado AC, aquí. Esto de acá sería punto medio, ¿por qué? Porque está dividiendo en dos partes iguales. Pero fíjense que estoy formando una recta perpendicular. Entonces, esta recta va a ser una mediatriz. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lado AB. Se está dividiendo en dos partes iguales con una recta perpendicular. También es mediatriz. Y también ocurre por este lado. Entonces, el circuncentro es la intersección de las tres mediatrices que posee el triángulo. Vamos a ver una serie de teoremas que nos van a servir para los ejercicios que vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos el triángulo ABC, tengo dos bisectrices interiores que recuerden que se van a cortar en el incentro, y el ángulo que se forma con estas bisectrices interiores nos dice el teorema que va a ser igual a 90 más θ medios, donde θ es el ángulo que se encuentra, digamos, por detrás del ángulo X, ¿sí? Pues tengo dos bisectrices interiores, el ángulo que se forma debe ser 90 más el ángulo que se encuentra por detrás sobre 2. Algo parecido tengo aquí, solo que ahora estoy formando las bisectrices exteriores. Fíjense, esto es exterior, esta bisectriz exterior, y el ángulo que se forma con estas bisectrices le llamamos X. Y el teorema nos dice que va a ser 90 menos θ, este θ de acá, θ medios, o sea, el ángulo opuesto sobre 2. Aquí tengo un tercer teorema, donde se está viendo que se usa una bisectriz interior y la otra bisectriz exterior.
Y recuerden que esto se corta en el excentro. Ahora, el ángulo que se forma por estas bisectrices, le llamamos X, su medida va a ser, dice, igual a θ medios, θ sobre 2, donde θ es este ángulo que se encuentra por acá. Fíjense, ahora tengo aquí, en este caso vamos a considerar un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo ABC, que en este caso es recto en B, ¿sí? Recto en B porque el ángulo aquí es 90 grados. Ahora, θ es un ángulo pues inicial, ¿no? Del triángulo ABC, omega también, pero si es del vértice B yo trazo una altura, esta altura me va a determinar dos nuevos ángulos, que serían X y Y. Ahora, ¿cuál es el teorema? Nos dice que el ángulo X que se encuentra en este primer triángulo, por decirlo así, va a ser igual al ángulo omega que se encuentra en el otro triángulo. Para este caso el Y también va a ser igual, pero para el otro ángulo θ, ¿sí? Entonces va a ser igual al otro ángulo que se encuentra en el otro triángulo. Fíjense aquí, X igual a omega, Y igual a θ. Y por acá tenemos este teorema. Fíjense que nos dice en la figura BH es altura y BN es bisectriz del ángulo ABC. Bien, fíjense, BH es una altura, forma 90 grados. BN es una bisectriz, en este caso el ángulo que determina por acá es ρ y el otro ángulo también es ρ, es una bisectriz interior. Ahora, el ángulo X que se determina con estas dos líneas que yo he trazado, ¿sí? El ángulo X que se forma de esta altura y de esta bisectriz, nos dice que va a ser igual a alfa menos phi medios, donde en este caso el alfa y el phi son justamente los ángulos que se encuentran a los extremos, ¿sí? Se encuentra por la izquierda y este se encuentra por la derecha. Hay que recordar de que esto podría ser en otro orden también, puede ser phi menos alfa, ¿sí? Eso va a depender de qué ángulo sea mayor o menor para ordenar esta ecuación. Bien, problema 1 nos dice en este caso la figura calcula el valor de X. Bien, tenemos que el ángulo X se está formando con dos bisectrices interiores y el teorema nos decía que este ángulo X va a ser 90 más la mitad del ángulo que se encuentra por atrás. Entonces sería 90 más 74 medios, operamos y esto nos da 127. Problema 2 en este caso es para las bisectrices exteriores, ¿verdad? Tengo acá una exterior, otra exterior, y el ángulo que se forma era, por teorema, nos decía 90 menos la mitad del opuesto. Entonces sería 90 menos 68 medios, operamos, y esto queda 56 grados. Para el problema 3, en la figura calcula el valor de X. Aquí también vamos a aplicar directamente el teorema, ¿sí? Tengo una bisectriz interior y la otra es exterior. Y el ángulo que se forma de estas dos bisectrices, por teorema nos decía que era la mitad de este otro ángulo que no se usaba. Entonces el X debe ser 78 medios, que vale 39. Problema 4, en la figura calcula el valor de X. Fíjense, aquí yo tengo un triángulo rectángulo y desde el ángulo recto estoy trazando una altura, ¿sí? Recuerden que eso nos determinaba 4 ángulos, ¿sí? Ahora, este 4x por el teorema debe ser igual al otro ángulo que se encuentra en el otro triángulo. Entonces sería 4x igual a 80 menos x. De acá despejamos la ecuación y nos queda que x es igual a 16. Problema 5. En un triángulo ABC se trazan la altura BH y la bisectriz BN del ángulo ABC. H y N en AC, o sea, estos puntos se encuentran sobre el segmento AC, aquí, H y N. De tal manera nos dice de que la medida del ángulo HAB es 62 y la medida del ángulo NCB es 38. Bueno, fíjense que BH era altura, BN era bisectriz, en este caso está dividiendo el ángulo en dos partes iguales llamadas beta. El ángulo nos decía HAB vale 62 y el ángulo NCB
O sea, esto de acá vale 38. Vamos a aplicar pues el teorema que habíamos visto, ¿no? El ángulo formado por una altura y una bisectriz. En este caso nos decía que era los extremos, la diferencia de los extremos sobre 2. Y recuerden que les dije, hay que tener en consideración quién es mayor para poder ordenar esta diferencia. En este caso, como el 62 es el mayor, el teorema sería, al aplicar el teorema nos daría 62 menos 38 sobre 2. Y en este caso el resultado es 12. Problema 6. En un triángulo ABC, las bisectrices de los ángulos BAC y ACB se intersectan en I, tal que la medida del ángulo AIC es igual a 5 veces la medida del ángulo B. Calcula la medida del ángulo B. Bueno, entonces vamos a graficar, ¿no? Tenemos el triángulo ABC. Nos dice las bisectrices de los ángulos BAC. BAC, trazo aquí la bisectriz. Y también trazo la bisectriz de ACB. En este caso ACB sería este ángulo. Trazo la bisectriz y nos dice que se intersectan en I, o sea, se cortan aquí, justamente en el incentro. De tal manera que el ángulo AIC, o sea, el ángulo que se forma de estas dos bisectrices, es igual a 5 veces el ángulo B. Para esto yo le voy a llamar al ángulo B que tenga el valor de θ. Entonces, esto sería 5 θ. Nos piden calcular la medida del ángulo B, o sea, nos piden θ. Pero por teorema, fíjense, yo tengo que este ángulo está formado por dos bisectrices interiores. Y este ángulo tenía medida igual a 90 más el ángulo que se encuentra por atrás sobre 2. O sea que 5 θ, esto de aquí, debe ser igual a 90 más la mitad de él. De aquí yo paso a operar, ¿sí? Despejo la ecuación y nos queda que θ vale 20 grados. Bueno chicos, eso sería todo por la sesión de hoy. Se está dejando las actividades a desarrollar, las páginas 13 y 14, con los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. Y también se les está enviando la ficha de actividades que ustedes deben resolver en sus cuadernos. Eso sería todo por hoy chicos, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.